Amigos, esta noche tenemos un estudio de profecía muy importante y les doy nuevamente la bienvenida a la serie de estudios Monumentos de la Profecía, una serie nueva que combina los monumentos de la profecía con los temas del Evangelio, porque realmente van juntos. No se puede estudiar el uno sin el otro. Realmente no encajaría. En la Biblia leemos acerca de uno de los grandes patriarcas, cuyo nombre fue Abraham. Esta noche la lección se llama El sacrificio final, que se basa en esta historia del Antiguo Testamento acerca de un padre y de un hijo. Recuerden que Abraham fue un anciano, que no había tenido el hijo de la promesa que debía haber tenido con Sara. Él quiso tomar las cosas en su propia mano. Tuvo un bebecito con Agar, se llamaba Ismael, y eso nos ha traído muchos problemas a la familia. Dios obró un tremendo milagro, y en su edad avanzada, Sara tenía 90 y él más de 100, tuvieron un bebé. Su nombre fue Isaac, que significa risa, y Dios le había prometido a Abraham que a través de este niño milagroso, naciones enteras del mundo serían bendecidas, porque Jesús vendría de la simiente de Isaac. Por eso podrían comprender el asombro de Abraham, su consternación, cuando temprano en la noche el Señor le despertó diciendo con esa voz clara, era innegable, sabía que era Dios, dijo: Abraham, quiero que tomes a tu hijo, el único que tienes y a quien amas, y lo traigas al monte Moria y me lo ofreces ahí como un sacrificio abrasado. ¿Cómo podría suceder? Sería a través de Isaac que se llevaría a cabo todas sus promesas. Él había construido su vida alrededor de Isaac. Y Abraham tiene más de 100 ahora. Y a Isaac tal vez tiene 17 años de edad. Pero no desobedeció. Tuvo fe. Dice en hebreo que si lo hacía, si Dios necesitara levantarlo de la muerte para cumplir su promesa, lo haría. Así que no se lo explicó todo a Sara. Despertó a Isaac y le dijo: hijo, vamos a ir a un sacrificio, acompáñame. Tomó a sus siervos y unos burros y fueron a la montaña donde Dios lo había mandado, los montes de Moria. Fue un viaje de 3 días y llegaron al pie de la montaña. Le dijo a los siervos: permanezcan aquí. Puso la leña en la espalda de Isaac y siguieron caminando medio día al lugar donde tendría su sacrificio, 3 días y medio. ¿Cuánto tiempo ministró Jesús? 3 años y medio. Y al subir por el monte, Isaac notó ciertas diferencias porque él y su padre habían salido juntos a ofrecer sacrificio en muchas ocasiones. Y esta historia está en Génesis 22:19. Dijo: papá. Y hay un silencio muy largo y había algo muy diferente. Parecía que se le quebrantaba el corazón al padre. Dice: papá, tenemos la madera y tenemos lo necesario para hacer el fuego. Pero ¿dónde está el cordero? ¿Y dónde está? Abraham le dijo: hijo mío, Dios se proveerá de un cordero para el sacrificio. Esas fueron palabras proféticas, porque Dios sí se proveyó de un cordero. Continuaron su camino por la montaña y en un momento Abraham tuvo que explicarle a Isaac lo que sucedía. No podría vencer a su hijo en una lucha ni correr más rápido que él. Le dice: hijo, debo decirte lo que me pidió el Señor. Y después de explicárselo, dice la Biblia, Isaac es un sacrificio dispuesto. Jesús fue un sacrificio dispuesto. A él se le puso la leña en la espalda. Se abrazaron. Isaac entonces fue amarrado por su padre con sus manos temblorosas, puesto sobre el altar de piedras, y justo cuando está a punto de hacer caer el cuchillo, dispuesto a hacer lo que Dios le había pedido, un ángel lo detuvo diciéndole: Abraham, Abraham, no le hagas daño al niño, porque ahora sé que confías en mí. ¿Por qué crees que le pidió a Abraham que consumara la experiencia completa? ¿Cuál mayor sacrificio se le puede pedir a alguien que entregar a su hijo? Esto fue para ilustrar la relación de amor entre el Padre Celestial y Jesús el Hijo, en lo que ellos han hecho al entregarse a sí mismo por nosotros. No es solamente el Hijo que sufrió, el Padre sufrió. El Padre amó tanto al mundo que entregó al Hijo. Y es por esto que vino Jesús. A través de toda la Biblia se puede ver
Estas alegorías de la salvación, todo señala el momento cuando Dios vendría al mundo en forma de hombre. Hay cientos de profecías, y este es un seminario de profecía. Hay cientos de profecías en la Biblia que predijeron en gran detalle la primera venida de Jesús. ¿Sabían que había una profecía escrita por David 1000 años antes del nacimiento de Jesús que decía que traspasarían sus manos y sus pies? Salmo 22 dice: se jugarían y echarían suertes por sus vestimentas, y lo sucedió en la cruz. La Biblia dice que nacería en el pueblo de Belén cientos de años antes de nacer. La Biblia dice que sería traicionado por un amigo, Judas, y dice que lo traicionaría por 30 piezas de plata. Cuenta lo que sucedería con el dinero, sería usado para comprar el campo de un alfarero. Cuenta del surgimiento de Jesús, cuándo nacería. Sabemos exactamente por Daniel 9 el momento de su bautismo, el ungimiento del Santo de los Santos. Y podemos ver centenares de profecías en la Biblia. Y no solamente las profecías, sino las historias de la Biblia nos cuentan acerca de Jesús. ¿Qué dice la Biblia cuando habla acerca de José, este hijo amado del Padre, a quien sus propios hermanos le arrebataron su hermosa túnica y lo vendieron por el precio de un esclavo? Y años después llegó a ser el rey del mundo y perdona a sus hermanos. Sucede lo mismo con la nación judía. En realidad, entregaron a su propio Mesías y posteriormente los perdona y se dan cuenta que es el rey del universo. ¿Saben lo que hicieron los hermanos de José para cubrir su pecado? Le presentaron a su padre una túnica manchada de sangre. ¿Qué fue lo único que dejó Jesús en la cruz? Una túnica manchada de sangre. Es símbolo de su túnica de justicia. Tantas historias de la Biblia, como cuando David subió al monte de los olivos a llorar. Jesús hizo lo mismo. Moisés se paró en la montaña, abrió los brazos, intercediendo por el pueblo, y lograron una victoria. Jesús también estiró los brazos. Samson estiró los brazos y también entregó su vida e hizo caer el templo del enemigo. Y una y otra vez en la Biblia podemos ver tantas historias hablándonos de Jesús. Al leer el Antiguo Testamento, especialmente mis amigos judíos, acabo de escribir un libro para mis amigos judíos acerca del Antiguo Testamento. Contemplarán Jesús en cada página de estas historias, cada una de ellas profecías, para que reconozcamos el evento principal cuando Dios vino al mundo en forma de hombre. No quería que nos los perdamos, pero debemos leerlo. La lección esta noche hablará del tema central, del por qué vino Jesús, este Cordero de Dios. Veamos la primera pregunta. ¿A quién representa el animal que fue sacrificado en lugar de Isaac? Recuerden con Isaac, es decir, cuando Abraham hacía descender el cuchillo y el ángel lo detuvo y le mostró un carnero atorado por los cuernos en un espino llamado matorral. Hay un carnero con una corona de espinas. ¿Acaso Jesús tuvo una corona de espinas? Y ese carnero fue sacrificado en lugar de Isaac. ¿A quién representa este cordero? Lo podemos leer en Juan, capítulo 1, 29. Cuando Juan el Bautista vio a Jesús que venía, dice, al día siguiente vio a Juan, a Jesús, que venía a él y dijo, he aquí el Hijo de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús es ese cordero. Juan reconoció, todos los corderos que sacrificaron, todos señalaban a Jesús. En Apocalipsis, la Biblia señala al cordero inmolado desde la fundación del mundo. Cuando Adán y Eva pecaron, procuraron cubrir su desnudez ¿con qué? Con hojas de higuera. Y Dios dice, eso no funciona. ¿Por qué? Porque se hicieron delantales de hojas o minifaldas. Y luego dice, Dios le dio túnicas de piel. Y no fue vinil que compró de Walmart. ¿De dónde habrá sacado las pieles? Tuvo que haber sacrificado algo. Se estableció el sistema sacrificial para cubrir su desnudez. Como Cordero de Dios, Jesús, su manto cubre nuestro pecado. Cuando el hijo pródigo volvió a casa, su padre le hizo traer la mejor túnica para cubrirlo. Había estado en un chiquero. Sin embargo, se le recibió nuevamente a la familia porque tenía esa túnica. ¡Qué hermosa túnica! Recuerdo hace años haber oído que en Escocia había un hombre que se encargaba de un faro de entre 15 y 18 metros de altura. Tenía un riel metálico que lo protegía cuando salía a limpiar los vidrios, que dejaba brillar la luz, y un día no se dio cuenta
que la sal había corroído el metal y en la medida que estaba limpiando la ventana ahí arriba, el riel cedió y salió volando los 18 metros. Cuando abrió los ojos, estaba de espalda, veía que pasaban las nubes y el cielo azul y pensó, seguramente morí y estoy en el cielo. Y luego pensó un poquito más diciendo, bueno, si estoy en el cielo, ¿por qué me duele la espalda? Y finalmente recapacitó y se puso en pie y se dio cuenta que había caído sobre uno de los corderos que pastaba abajo y quebró la caída, pero perdió su vida el cordero. Dios sabía que la única manera que podríamos ser salvos es entregándose a sí mismo, porque nosotros habíamos transgredido su ley. La siguiente pregunta, número 2, ¿por qué era necesario que Jesús muriese? ¿No nos pudo haber perdonado? ¿Por qué tuvo que morir? La Biblia nos dice en Romanos 3:23, y la mayoría lo conoce, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos hemos pecado. Y uno se pregunta, bueno, ¿por qué es tan serio? Porque es quebrantar la ley. Y si es así, ¿cuál es la pena? Romanos 6:23 nos dice, porque la paga del pecado es muerte. Pero Dios no quiere que mueras. Y la única manera que puede ser perdonado es tener un sustituto. Y Jesús dijo, te amo tanto que voy a tomar tu lugar. Voy a venir al mundo, te daré la vida perfecta que deseaba para ti, moriré la muerte que tú mereces. Te daré mi bondad y me quedaré con tu maldad. Te daré mi vida y me quedaré con tu muerte. Te daré mi poder y me quedaré con tu debilidad. Hizo un intercambio con nosotros que recibimos por fe y luego se convierte en realidad. Es verdad. Pero la pena del pecado es muerte. Es la única forma. Y además, Hebreos 9:22 dice la Biblia, sin derramamiento de sangre no hay remisión, es decir, no hay perdón. Dice la Biblia, la vida está en la sangre. Todos los nutrientes que van a todas las células en el cuerpo se limpia y se sostiene por la sangre. La sangre es el líquido de la vida y Jesús derramó su sangre para quitar el pecado del mundo. Es interesante la historia que apareció en las noticias esta semana. Hemos oído mucho acerca de la crisis del ébola. Hubo un señor, William Pulley, un enfermero británico que atendía a pacientes infectados con ébola en África Occidental. Contrajo la enfermedad, pero sobrevivió. Sin embargo, como había estado expuesto, sus cuerpos tenían anticuerpos y ahora va a los Estados Unidos para entregarle su sangre a ese doctor en la ciudad de Nueva York, enfermo con ébola. Él tenía la inmunidad en su sangre. ¿Quién es el único que llegó a este mundo y vivió una vida perfecta sin pecado? Es solamente la sangre de Jesús que nos da la transfusión que nos ayuda a sanar del contagio de esta enfermedad mortal. Eso es el pecado. En 1 Corintios 15:3 nos dice la Biblia, Cristo murió por nuestros pecados. No nos gusta pensar en ello, pero todos hemos pecado. Cuando Dios creó al hombre, nos hizo para que estemos motivados naturalmente por el amor. Pero cuando el hombre decidió seguir al diablo, asumimos su naturaleza, es decir, el egoísmo. Caímos, fuimos engañados, así que Dios dijo, mira, quiero hacer algo para darle a la humanidad una segunda oportunidad a la vida eterna. Te voy a dar la oportunidad de escoger. ¿Qué prefieres, un corazón motivado por el egoísmo como el diablo? ¿O te gustaría uno como el mío, motivado por amor? La única manera de recibirlo es nacer de nuevo y conseguir un corazón nuevo. Venimos a Jesús. Él nos quita la naturaleza pecaminosa y nos da su propio corazón y espíritu. Y es un proceso de aprendizaje. No todo sucede a la misma vez. 1 Pedro 3:18, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos. Verán, es un intercambio de lugar con la humanidad. Recuerdo haber leído una vez. Estaba en las Filipinas hace unos años. He estado un par de veces ahí. Visitamos una prisión muy grande y escuché una historia muy maravillosa. Los prisioneros, todos tienen sus propias chozas y cocinan, pero los cuidan con mucho cuidado. Hubo 2 hermanos en Manila. Eran gemelos
idénticos. Uno decidió ser cristiano y entregó su vida alocada. Antes iban, fumaban y tomaban, pero conoció a una chica cristiana y se enamoró. Aceptó a Jesús y dejó todo. Hubo una conversión completa. Dejó su vida antigua, pero su hermano no. Él manejaba un jeepney, es uno de los taxis filipinos. Bebía una noche y golpeó a alguien y lo mató. Fue metido en la cárcel durante muchos años. Su hermano lo visitaba y se sentía tan mal por su hermano. Y le dice, mira, yo soy cristiano y tú debes encontrar una esposa, debes encontrar a Jesús. Y te voy a decir, nos parecemos tanto. Lo fue a visitar, le entregó su pase de visitante y su ropa de calle. Luego se puso el uniforme del prisionero y cambiaron lugar. El hermano salió de prisión. No lo recomiendo. Solo digo que en realidad dijo, estoy listo de sacrificarme por ti. Y es lo que hizo Jesús, el justo por el injusto. Número 3. ¿Cómo se llama este gran plan de salvación? Nos dice en Apocalipsis 14:6 que tenía ¿el qué? El Evangelio eterno para predicarles a los moradores de la tierra. La palabra Evangelio significa ¿qué? Buenas nuevas. ¿Y por qué buenas nuevas? Porque antes de conocer a Jesús, ¿sabes hacia dónde va tu vida? Derechito a la tumba. Estamos en una correa transportadora hacia el olvido sin Cristo. Estábamos muertos, pero ahora estamos vivos, enfermos, ahora sanos, perdidos, ahora hallados. Esas son buenas nuevas. Todo cambia cuando realmente aprendemos acerca de Jesús y lo aceptamos en nuestra vida. Número 4. ¿Por qué hizo Dios tan fantástico sacrificio por nosotros? La respuesta ya lo conocen. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. La única vez que Dios pudo ser hijo como hombre fue en Jesús. El Hijo, Él se hizo hombre para enseñarnos a vivir. Hay 3 razones por las que vino Jesús. Mostrarnos cómo es el Padre, ser un ejemplo para ti y para mí, cómo debemos vivir, y luego ser nuestro sustituto, morir en la cruz. Y vean cómo sufrió. Es lo que nosotros merecíamos, pero Él no quiere que suframos. Él dice, yo sufriré por ustedes. Creo que en ocasiones no apreciamos esa palabrita tal, porque de tal manera amó Dios al mundo. Él nos ama desesperadamente. Recuerdo en una ocasión un pastor nos compartió una historia en la que mientras hojeaba el periódico, leyó los obituarios y se puso a llorar. Su esposa se le acercó y le preguntó, ¿qué sucede, querido? Acabo de leer algo que pasó esta semana. Una familia le compró a su pequeño hijo un carrito rojo de tiro para sus cumpleaños. El primer día que lo montó en su cumpleaños, bajaba por la entrada a la cochera que tiene un declive hacia la calle. No pudo doblar a tiempo y se precipitó al camino, justo cuando pasaba un camión y lo arrolló. Al momento de contárselo, sonó el teléfono y era la familia. Él era pastor local y él dice, bueno, ¿te gustaría hacer el servicio en memoria de mi hijo? Y él dijo, claro que sí. Y al ir al servicio, lo que más le llamó la atención fue el ataúd, pequeño y blanco. Todos los dolientes llegaron, pero cuando llegó la familia, yo también lo he visto, la mamá y el papá se aferraron al féretro y no lo podían soltar. Repetían una y otra vez, ¿cómo te amamos? ¿Cómo te amamos? Y el pastor que nos contó esta historia dice que nunca más pude leer Juan 3:16 sin pensar en esa palabrita de 3 letras, tal, porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo. Y es así como nos ama a nosotros. Pues ni siquiera lo podemos comprender. Número 5. ¿Qué debo hacer para beneficiarme de la muerte expiatoria de Jesús? Y es verdad, Jesús murió por los pecados del mundo entero. ¿Pero será que el mundo entero se va a salvar? No. ¿Y por qué? Tú debes hacer algo al respecto. Nos dice en la Biblia lo que tenemos que hacer, Hechos 16:31. Y lo puedes ver en la primera palabra, creer en el Señor Jesucristo y serás salvo. Y dicho sea de paso, creer no significa simplemente reconocer su existencia. Algunos dicen, yo voy al cielo porque yo sé que Cristo existe, pero su vida es igual que todos los demás. Y bueno, ¿qué te hace diferente? Yo creo, pues
¿Tu vida evidencia lo que crees? Verás, cuando en la Biblia dice cree, significa vive en el Señor Jesucristo. Si crees, entonces tu respuesta será acorde a lo que crees. Y si dices Señor, Señor, y no haces lo que Él dice, entonces crees. Dice la Biblia que hay diablos que creen y tiemblan. Y ellos creen mucho más que nosotros porque han vivido miles de años antes de su caída. Así que es más que reconocer su existencia o su muerte en la cruz. Es entregarle tu vida a Él diciendo, Señor, estoy dispuesto a servirte, quiero vivir por ti. Es lo que significa creer. Comienza creyendo aquí, pero luego eso debe bajar al corazón para que del corazón se integre la vida, ¿verdad? Eso es creer de verdad. También nos dice en Juan 3, 14 y 15, Jesús dijo algo similar al 3:16, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice Jesús eso 2 veces, el que crea en Él. Así como Moisés levantó la serpiente. Algunos podrán recordar esa historia en la Biblia, cuando los hijos de Israel se quejaban acerca del maná. Cuando dejamos de apreciar la palabra de Dios, nos metemos en problemas. ¿Sabes? Cuando Eva se metió en problema, el diablo dijo, ¿acaso Dios dijo? No podemos dudar lo que dijo Dios. Tan pronto cuestionó la palabra de Dios, todos caímos junto con Adán. Y comenzaron a decir que ya no querían el maná. Una plaga de serpientes llegó entre ellos y eran mortíferas las mordidas. Y finalmente llegaron con Moisés diciendo, bueno, nos abruman las serpientes. Cuando no apreciamos la palabra de Dios, la serpiente siempre nos abruma, porque fue la palabra de Dios que usó Jesús para luchar contra el diablo, ¿verdad? Y a Moisés le dijo Dios, haz una serpiente de bronce y cuélgala en un poste, y aquel que lo mirase será sanado y perdonado. Jesús dijo, así como Moisés levantó una serpiente, así también el Hijo de Hombre será levantado, para que aquel que cree en Él no perezca, mas tenga vida eterna. Dios quiere que tú y yo tengamos la misma experiencia mirando con fe. Ellos eran una nación de pastores. Y uno de los grandes problemas cuando las serpientes muerden tus ovejas. Y es algo que sucedía a menudo. Ellos mataban a la serpiente. Cuando lo hacen, no lo levantas con la mano. Lo hacen con un palo. Ya les conté que viví en una cueva en las montañas. Tenía un palo para las serpientes. Cuando matas a una culebra, la llevas con el palo y la entierras donde no puedes lastimar a tus animales. Así que para esa nación, ver una serpiente en un palo significaba una serpiente vencida, y Jesús en la cruz representaba que el diablo sería vencido. Su sangre es el antiveneno para el problema del pecado. ¿No dicen amén? Juan 1:12, mas todos los que le recibieron, a los que le creen en su nombre, les dio potestad para ser hechos hijos de Dios. Cuando tú y yo aceptamos a Jesús, Él nos da poder. De no haber sido por el poder de Dios, no podría haber dejado de beber. Había fumado durante años, no lo pude dejar sin el poder de Dios. Tenía un vocabulario terrible, y es solamente el poder de Dios en mi vida que lo pudo cambiar, y Él libera su poder en tu vida, y llegas a ser hijos e hijas de Dios. La pregunta número 6. ¿Cómo es que soy perdonado y limpiado? Si comprendemos todo lo de las profecías y no captamos el punto principal de la profecía, que Jesús viene, entonces lo hemos perdido todo. Realmente queremos saber cómo es que todo me afecta. Todas estas profecías y el Apocalipsis hablan del Evangelio. La gente que viene al seminario dice, Pastor Doug, no quiero escuchar acerca de Jesús, háblame de la bestia. Quiero saber acerca del anticristo. Dicho sea de paso, anticristo no aparece en el Apocalipsis, esas están las cartas de Juan. Quiero saber acerca del Armagedón. Y bueno, entonces, ¿cómo se llama el libro del Apocalipsis? La revelación de Jesús. Así que no puedes enseñar profecía y separarlo de Jesús. ¿No dices amén? Entonces, ¿cómo voy a ser limpiado y perdonado? Hechos 3 dice, arrepentíos y convertíos. Es un cambio de corazón para que sean borrados vuestros pecados. ¿Y qué significa arrepentimiento? El arrepentimiento es sentir pesar por el pecado y una disposición para alejarte de él.
y ni siquiera te puedes arrepentir sin el Espíritu Santo. Es el Espíritu de Dios el que nos otorga la habilidad de arrepentimiento. Cuando Pedro predicaba en el Pentecostés, dijo arrepentidos. Cuando Juan el Bautista comenzó su ministerio, ¿sabes cuáles fueron las primeras palabras que salieron de su boca? Ya no se oye a los predicadores decirlo en televisión, solamente las cosas que te hacen sentir bien. Lo primero que él dijo es arrepentidos porque ha llegado el reino de los cielos. Después del bautismo de Jesús y el inicio de su ministerio, ¿cuáles fueron las primeras palabras que salieron de su boca? Dice, Cristo comenzó a predicar diciendo arrepentidos, porque el reino de los cielos ha llegado. ¿Qué significa arrepentidos? Hay que mirar al espejo y decir, bueno, tengo un problema. Dios no te puede salvar de tu problema a menos que lo reconozcas. Debes humillarte a ti mismo y entonces Él te levantará. Vienes ante el Señor a decirles, Dios, soy pecador. Y luego dice, leámoslo en 1 de Juan 1:9, y junto con el arrepentimiento, dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y de limpiarnos de parte de nuestra maldad. Dijo así, ¿de cuánta maldad? Limpiarnos de toda maldad. Así que parte del arrepentimiento es decírselo al Señor. Apártate a solas. Recomiendo que aun cuando hayas sido cristiano por muchos años, si nunca lo has hecho, te va a bendecir. Encuentra tiempo a solas y dile, Señor, quiero tener un nuevo inicio contigo. Tómate una libreta de hojas. No lo hagas en la computadora porque te pueden hackear. Y no queremos que esto salga a todo el mundo. Y decirle, Señor, escudriñame, pruébame y a ver si hay mal en mí. Muéstrame mis pecados. Dudo que alguien aquí recuerde todos sus pecados. Yo no los recuerdo. Pero inicia con los 10 mandamientos como categoría. Y di, ¿he adorado a otros dioses? ¿Otras cosas han sido supremas en mi vida ante ti? ¿Acaso he hablado mal acerca de las personas? ¿Tomado el nombre de Dios en vano? ¿He robado cualquier cosa? Nunca he cometido adulterio, pero alguna vez he tenido pensamientos impuros. Dice Jesús que no es solamente los actos, sino las actitudes. Un hombre o mujer puede ver al sexo opuesto con lascivia y allí comienza. Y decir, Señor, soy mentiroso. Yo nunca he matado, pero dice Jesús, si te enojas con tu hermano, eres culpable de asesinato. Algunos hemos cometido homicidio en nuestro corazón. Elabora la lista y dice, Señor, y el Espíritu Santo te va a recordar cosas que nunca antes había pensado. Y estarás sentado anotando la lista y el Espíritu Santo te dirá, ¿te acuerdas del rastrillo que te prestó el vecino hace 5 años? Sigue en tu cochera. Cuando pides prestado por tanto tiempo se llama robo. Ay, Señor, perdóname. Y el Espíritu Santo te dice, sí, llévaselo a tu vecino. Eso es parte del asunto, ¿no? Así que el arrepentimiento no es solamente la pena por el pecado. Posiblemente haya personas que tendrás que llamar y decirle, ¿sabes? Lamento por haberte tratado así. Tal vez tendrás que escribirle a tus padres o a tus hijos. Y decirle, ¿sabes? Dios me ha estado hablando al corazón. He hecho cosas que lamento y espero que me perdones. Aunque no te perdonen, has hecho lo correcto, ¿verdad? Eso es el arrepentimiento y la salvación. Invitar a Dios que te dé el poder de ser una persona nueva. Toma los primeros pasos de acercarte a Dios, dándote una paz refrescante después de esto. ¿Sabes? No hay retoños nuevos hasta después de la lluvia. Y en ocasiones el nuevo nacimiento viene después de lágrimas y dolor. Y eso es el arrepentimiento. Número 7. ¿Cómo es llamada esta maravillosa experiencia de la conversión? Vemos la respuesta en Juan 3:7. Dice, es necesario nacer de nuevo. Dios quiere que volvamos a nacer y no lo podemos hacer sin su ayuda. Tú y yo necesitamos tener un inicio fresco. No podría compartir con ustedes algunas cosas de mi pasado, sino que creo que soy una persona diferente. Si alguien me hubiera conocido entonces y que me conoce ahora, van a decir, bueno, ¿qué te pasó? Las cosas viejas han pasado. Todas las cosas son hechas nuevas. Los bebecitos son tan inocentes, tan bonitos, representan la pureza y Dios quiere que tengamos ese nuevo comienzo. ¿Alguna vez deseaste volver a vivir tu vida? Pero sabes, hay un truco en esto. Uno quisiera volver a vivirla, conociendo lo que conoces ahora, ¿verdad? Para no volver a cometer los mismos errores. Número 8. ¿Quién entra al corazón de cada cristiano nacido de nuevo? Dice la Biblia en Juan 14:17. El Espíritu de verdad
Vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Dios es real. Y Jesús dijo, mira, me voy para poder enviar al Consolador. Les voy a enviar el Espíritu Santo. Yo estaría aquí físicamente, pero Él estará en ustedes. Y no les puedo decir cuántas veces me he dado cuenta de la presencia del Espíritu Santo que me exhortaba. En ocasiones me insta a decir algo y en ocasiones a no decirlo. En ocasiones el Espíritu Santo me conduce a una acción o a hacer algo para alguien. La otra vez manejaba por la calle, aquí en el pueblo, y vi una de esas personas que estaba en la esquina y tenía un cartel poco común. He perdido todo menos mi fe. Y saben, por un tiempo fui por diosero y lo miré. Parecía estar sobrio y tal vez tenía momentos difíciles, así que pues me detuve y le di un poco de dinero y también una invitación a la reunión. Y sabía que el Espíritu Santo me había movido para hacer esto. Fui a hacer mi mandado y realmente me di cuenta que tenía hambre porque salió con comida de la tienda. Así que le dije, gracias Señor por impresionarme. Y yo sé que el Espíritu Santo me va a impresionar en estas pequeñas cosas de la vida. Número 9. Cuando Jesús vive en mi corazón, a través del Espíritu Santo, ¿qué haré? Las cosas cambian. Nos dice en Filipenses 2:13, así el querer como el hacer por su buena voluntad. Notan que no solamente la voluntad, es el hacer. Quiero hablarle de esa pequeña palabra un momento. Una gran parte del cristianismo ha llegado a ser el hazmerreír del mundo en el que vivimos, porque son expertos en discurso, pero no así en las acciones. Hay mucha fanfarria y luces, pero cuando es tiempo de vivir, el cristianismo práctico carece de acciones. La Biblia dice, no es todo el que me dice Señor, Señor, sino aquellos que hacen la voluntad de mi Padre. Jesús dijo, el sabio construye sobre la roca y el necio sobre la arena. ¿Y cuál es la diferencia entre los dos? Dice la Biblia que el sabio construye una casa y el necio también. El sabio escucha la palabra de Jesús y el necio también. Viene la tormenta para el sabio y también para el necio. La tormenta viene para todos, mis amigos, pero dice, el sabio escucha mis palabras y las hace. El Señor no solo quiere que escuchemos, sino que hagamos. Y así nos puede bendecir. Hay una bendición que viene con la obediencia. Les podría contar tantas historias cuando luché con el Señor hasta que finalmente me rendí. Y luego pensé, ¿por qué esperar tanto tiempo? Es tanto mejor ahora. Recuerdo cuando fumaba por tantos años, mi padre fumaba, mi madre también, y estaba rodeado de eso toda mi vida. Inicié cuando era adolescente yendo a la escuela, le robaba los cigarros a mi madre. Llegué a ser adicto y sabía que Dios quería que detuviera después de haber leído la Biblia. Yo sé que Él trabajaba en mi vida y le dije, Señor, no es algo tan grande, y así alegaba con Dios. No es lo que entra por la boca lo que me contamina, ya ves, ahí tengo la Biblia. Es lo que sale de la boca. Y Él dijo, sí te está saliendo de la boca, ¿verdad? Y racionalizaba con el Señor. Y me di cuenta que no me iba a obligar a hacer algo. Tú puedes hacer lo que quieras, no te va a obligar. Así que mientras conducía por el camino, la brasa de mi cigarrillo se me cayó en las piernas. Casi choco el auto y me mato. Llegué al grado de gastar mis últimos $5 en una lata de tabaco para enrollar cigarrillos en lugar de los alimentos. Y luego besé a una chica y me dijo, bueno, que parecía chupar un cenicero. Y dije, ay, tal vez no me estoy divirtiendo tanto. Y finalmente dejé, gracias a Dios, hace unos 37, 8 años atrás. Qué gusto me da. Tengo buenos pulmones y puedo aguantar la respiración mucho tiempo. Ojalá lo hubiera hecho antes. Pero ¿sabes cuánto dinero me habría ahorrado? Pues, vamos a sumarlo. Ojalá lo hubiera metido todo al banco. Hacer su buena voluntad. Número 10. ¿Por qué debo tener confianza de que la experiencia de mi nuevo nacimiento será exitosa? Dice en Filipenses 1:6. El que tiene en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Puedes tener confianza si vienes con Jesús diariamente, entregas tu vida a Él. Él terminará la obra que inició en tu vida. Dicen las personas, Señor, voy a caer, y tal vez sí lo hagas. No te desanimes. Es decir, Pedro dijo, Señor, quiero caminar por el agua e ir a ti. Y Él dijo, ven.
Nada más que le retiró los ojos a Jesús y mientras caminaba por el agua, viendo a Jesús, no hubo problema. Al quitarle los ojos de Jesús, entonces empezó a hundirse. Y él dijo, Señor, sálvame. Y Jesús lo ayudó. Hay ocasiones que nos distraemos, cometemos errores y nos caemos. Pero aquel que inicia el trabajo en ti será el autor y consumador de la fe. Él continuará si tú sigues rindiéndote a Él, porque lo que va a suceder es, o el pecado te va a impedir de llegar a la Biblia, o la Biblia del pecado. Sigue orando, sigue leyendo la Biblia. Serás tan miserable con tu pecado que tendrás que dejar a Dios o dejar tu pecado. Pero los dos son incompatibles. Sigue llegando a Él y vas a concluir lo que Él inició. ¿Lo crees? Algunas personas se desaniman y levantan las manos. Sigue rogándole a Dios, sigue orando y Él te va a transformar. Y es una experiencia en crecimiento. No te desanimes. Los bebecitos caen cuando empiezan a caminar y cuando el bebé crece, tiene que hacer 3 cosas. Tiene que respirar. Si eres un cristiano de corazón, debes orar. La oración es el aliento del alma. El bebé debe comer. Debe comer la palabra de Dios. Y por eso dice en el Padre Nuestro, danos hoy nuestro pan cotidiano. Necesitamos la palabra de Dios todos los días. Debes ejercitar tu fe. Compártela con los demás. Y los bebés necesitan una limpiada ocasional en ambos extremos. Y nosotros necesitaríamos esa limpiada también del Espíritu de Dios. Pero el bebé, ¿él se preocupa de crecer? Si tú alimentas el alma con la palabra de Dios, oras, y si haces lo que puedes para poner en práctica tu fe, crecerás. Lo que a mí me preocupa es que hemos visto personas que están en la iglesia por muchos años y muchos años después siguen iguales que como cuando entraron. Hay que crecer. La idea del cristiano es ser igual a Cristo. Aún los discípulos no se desanimen. 3 años y medio después de seguir a Jesús en el aposento alto, siguen alegando quién es el mayor. Y eso te da esperanza que tal vez tú podrías hacerla, porque si ellos estaban haciendo eso y llegaron a ser apóstoles y escribieron parte de la Biblia, dice la Biblia que Elías fue un hombre sujeto a las pasiones igual que nosotros. Él oró y cayó fuego del cielo, oró y cayó lluvia, igual que nosotros. Sí, tú la puedes hacer. Dice la Biblia que podremos llegar a ser santos de Dios por su poder. El que inició en vosotros la buena obra la perfeccionará. Permanece con Dios. ¿No dices amén? Número 11. ¿Por qué algunas personas fracasan en su experiencia cristiana? Pues que hacen lo opuesto a lo que acabo de describir. Se desaniman, caen y permanecen abajo. Este hombre caminaba al lado del muelle. En una ocasión vio a un hombre pescando. El Señor se asomó por el borde del muelle, era turista, y le preguntó al pescador, si me cayera el agua, ¿me ahogaría? Y el pescador pensó entre sí, ¿qué forma tan rara de preguntar cuán profundo es el agua? Mira, dijo, el caerte al agua no ahoga a nadie, el permanecer abajo sí. Así que podemos caer, pero no permanezcas abajo. Isaías 53:6 dice, cada cual se apartó por su camino. ¿Sabes? La lucha más grande que vamos a enfrentar es la que Jesús enfrentó en Getsemaní. Justo antes de ir a la cruz, Él se resignó a sí mismo a su suerte. Y dice que elevó esa oración en Lucas 22:42. No, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y esa es la lucha más grande para mí todos los días, Señor. No lo que yo quiero, pero lo que tú quieras. Cuídense de decirle al Señor, no quiero estar allí, nunca quiero hacer eso, no quiero estar allá. Nunca pensé que iba a ser predicador. Y mi esposa le había dado una lista de cosas al Señor que no quería en un esposo. Y una de ellas era no casarse con un pastor. Así que ten cuidado acerca de la lista que le das a Dios. Segundo de Pedro 3:2, para que tengáis memoria de nuestro mandamiento, que somos apóstoles del Señor y Salvador. Piensa en lo que el Señor nos ha dado para hacer. Manténlo en la mente y Él te va a bendecir. No se te olvide dónde te ha conducido el Señor. Pregunta número 12. ¿Cómo saber que Jesús me acepta y que soy hijo suyo? Porque la Biblia hace algunas promesas. Nos dice en Tito 1:2, la cual Dios, que no miente, ha prometido. Algunas cosas que Dios no puede hacer, una cosa que no puede hacer es no puede mentir. Dios tampoco puede encontrar un pecador que no ame. Hay muchas cosas que Dios no puede hacer. Él no puede buscar una mejor forma de salvarte
más que el que ha hecho. ¿Cómo escapar si descuidamos tan grande salvación? ¿Qué más te puede dar que su Hijo? Dios ha prometido que si seguimos sus condiciones, Él te va a dar vida eterna. Piénsalo. ¿Entregarías a tu vida, pagarías tanto para salvar a alguien que no puede ser salvado? Yo solía pensar, Señor, yo sé que has creado el plan de salvación para las personas, pero yo he llegado demasiado lejos y Dios quiere que sepamos que yo no habría pasado por todo lo que hice si no hubiera sido posible que tú también lo hicieras. En Mateo 7:7 dice, pedid y se os dará. ¿Qué es lo más importante que podemos pedir? Jesús dijo, si tienes un hijo y él viene a ti en Mateo 7 y me das una hogaza de pan, ¿le vas a dar una piedra? Sería una broma cruel si tienes hambre, ¿verdad? Y si él te dice, dame un pez, ¿le darías un escorpión? Y si él te pide un huevo, ¿le darías una serpiente? Entonces dice, si tú, siendo malos, sabes dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre en los cielos le daría el Espíritu Santo a aquellos que se lo piden? Él quiere que se lo pidamos. Todos los días pídele algo y pedid y se os dará. Dios tiene miles de milagros para ti que no podrías recibir porque no lo has pedido. Él quiere hacer cosas para ti, pero nunca has pedido. Número 13. ¿Cómo puede una verdadera conversión cambiar una vida? Ahí le vamos a dar una variedad de respuestas. Juan 13:35 dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor unos por los otros. Dios hará algo en tu corazón, aunque no lo creas. No solo podrás amar a las personas con las que vives, sino también a tus enemigos. Dios puede cambiar tu corazón. Él te puede dar la habilidad de perdonar. Y algunos de nosotros necesitamos el Espíritu Santo para perdonarnos a nosotros mismos. Nos sentimos tan culpables, no sé de ti, pero hay lugares en mi pasado a los cuales yo no quiero llegar. Cada vez que pienso en lo que dije y lo que hice, me muero de vergüenza. Y luego me acuerdo que Jesús me perdonó. ¿Y qué derecho tengo yo de llegar a ser un tribunal superior a Dios si Él me ha perdonado? Entonces eso debiera estar suficiente para mí. Él nos ayudará a amarlo a Él y uno a nosotros. Y luego vamos a ver la respuesta B. Es una serie que va en esta pregunta. 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, ¿qué? Nueva criatura es. Las cosas viejas han pasado y todas las cosas son hechas nuevas. Hemos sido transformados y las cosas son diferentes. Las cosas que antes amabas, ahora las odias. Las primeras veces que fui a la iglesia, yo crecí con la música del mundo. Mi madre era compositora y a mí me encantaba la música, pero la música de la iglesia era tan linda. Yo iba a la iglesia, miraba el himno que habían escogido y si tenía más de 3 estrofas, me iba al baño hasta que terminaran de cantar. Las cosas que amaba, ahora las odio, y las que odiaba, ahora las amo. Ahora escucho esos himnos y me traen lágrimas a los ojos, porque pienso en las palabras y su significado. Los lugares donde me encantaba ir, ahora detesto. Las cosas que antes amaba hacer, no las quiero hacer. Y las que solía odiar, y ahora quiero hacer. Y Dios te cambia, eres una criatura nueva. La respuesta C. 1 Juan 3:22. Porque guardamos sus mandamientos y hacemos, ahí está la palabra otra vez, las cosas que son agradables delante de Él. Es lo que enseña la Biblia. Te hace una criatura nueva y eres un hacedor de la palabra. Dios transformará tu vida. La respuesta D. Dice, no os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Qué es lo que nos transforma? Somos cambiados por lo que contemplamos. Es muy importante recordar, y es por eso que dice la Biblia, si seré elevado, todos los hombres os serán atraídos a mí. Al contemplar a Cristo somos transformados. Es como si nuestras almas fueran una placa fotográfica. Nos convertimos en lo que contemplamos. Después del culto, un día Karen y yo fuimos a comer a la casa de una persona y tenían otros invitados. Uno de ellos, francamente, se parecía un poquito a una versión antigua de Elvis Presley, cabello, ropa, todo. Y nos dimos cuenta, mientras comíamos, que es lo que solía hacer. Era un imitador de Presley.
Y nos dijo una historia. Dice, era adolescente cuando Elvis estaba subiendo al estrellato. Y dice, fui a uno de sus conciertos y vi cómo las chicas gritaban y tiraban la ropa. Dice, yo quiero ser Elvis. Yo quiero ser igual que él. Así que él tomó las guitarras, aprendió a tocar, se pintó el cabello, tomó todos los discos en aquel tiempo de Elvis Presley y los miraba una y otra vez, miraba el espejo y él iba a las películas de Elvis Presley. Y ¿te acuerdas cuando íbamos al cine y podíamos ver una y otra vez la película? Y él dice, espérate, Elvis no era buen actor. Mi madre solía escribir canciones para Elvis y yo pienso en él un poco, pero era bueno, pero no era buen actor. Pero miraba las películas de Elvis todo el día, llenaba todas las paredes con póster de Elvis y lo hizo durante 20 años. Lo había idolatrado. Y luego dice, bueno, cuando él murió, estaba actuando en Las Vegas e hice algunas imitaciones de Elvis y me contrataron. Y otras personas empezaron a venir, pero yo fui el primer imitador de Presley. Y la gente dice, mira, habla igual que él, canta igual que él, se ve igual que él. Y eso fue por estar contemplando toda mi vida a alguien. Y luego dice, ahora no soy quien soy. Yo sé que no lo puedo hacer toda la vida. Y en ese momento era un Elvis corpulento de 50 años de edad. Y él seguía recibiendo $10,000 por concierto. Y él dice, no puedo hacer esto. Solía ser cristiano, ahora quiero regresar. Y yo pensé al escuchar su historia, ¿cómo sería la iglesia hoy si hiciéramos con Jesús lo que Él hizo con Elvis? Si nosotros fijáramos nuestros ojos en Jesús, nos concentráramos en Él, viéramos su vida. Él es la representación de Dios. Él dice, si me habéis visto a mí, habéis visto al Padre. Él quiere que tengamos esa relación para que comprobéis, y este es el resto de ese versículo, para que comprobéis cuál sea la buena y aceptable voluntad de Dios. Él quiere que conozcamos su voluntad. La respuesta es, dices, y seréis mis testigos. Entonces vamos a dejar brillar nuestra luz. Vamos a mostrarle a los demás cómo es Jesús. La respuesta F en Efesios 6:18. Orando. ¿Cuánto tiempo? En todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, no solamente cuando nos arrodillamos a orar en la mañana, no con los elementos, esos son importantes. Yo oro cuando predico, ahora, antes, después. Caminas con el Señor. Él está contigo y conoces el himno, que Él habla conmigo y camina conmigo. Quiere que tengas una relación vital con Él, donde sabes que Él está contigo a través de su Espíritu. Número 14. Con la vida cristiana, ¿cuáles promesas hermosas son otorgadas? Hay muchos. Rápidamente, Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La B, Filipenses 4:19, dice la Biblia, Dios suplirá todo lo que os falta. Él cuidará de ti, te dará todo lo que necesitas para que tengas éxito. Marcos 10:27. No se te olvide, con Dios, porque todas las cosas son posibles para Dios. La letra D, Juan 15:11, dice que vuestro gozo. ¿Será la vida cristiana una experiencia triste o el Evangelio es buenas nuevas? Los cristianos debieran ser los más felices del mundo. Tenemos la vida eterna y comienza ahora. Somos ciudadanos en su reino. Él transformará tu vida y te dará propósito. Juan 10:10 dice, para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Jesús no viene a quitarte la vida, quiere que tengas una vida en abundancia. Los cristianos debieran tener una vida plena. Me la paso muy bien y le puedes preguntar a John Lumpkin y John Ross, mis amigos que me conocen, que la vida cristiana puede ser emocionante, llena de propósito y significado. Hebreos 13:5. No, dice, no te desampararé ni te dejaré. Dice, donde quiera que estés, Él está ahí contigo, Él cuidará de ti. Y luego también podemos leer en Hebreos 13, versículo 6. No tienes que temer nada. Hay quienes viven en temor. No temeré lo que me pueda hacer el hombre.
¿Saben? Si tienes a Dios en tu vida, no debes tener miedo de nada. Si temes a Dios, no debes temer a nada. Y si no temes a Dios, vas a tener miedo a todo. La gente que tiene ataques de pánico, viven en temor, no quieren salir de sus casas, están tomando medicamentos. Yo no soy médico, pero muchas de estas cosas se pueden resolver al tener fe en Dios. Él te da, y es el último. Juan 14:27. Mi paz os doy. Jesús puede dormir en la tormenta porque Él sabía que su Padre siempre estaba a su lado y Jesús siempre estará a tu lado. Así que, ¿cuál es el resumen de todo lo que he dicho? Que hay solamente una forma en que puedes tener paz y propósito en tu vida, y eso es aceptando el sacrificio del Hijo de Dios. Esto tiene un nuevo significado para mí. Yo antes leía siempre este texto, porque de tal manera amó Dios al mundo. Pero unos años atrás, conocí unas reuniones de evangelismo en las Filipinas, y estando allí dije, bueno, voy a llamar a mi primer hijo, Micah, y para ver cómo le va. Y tenían una tecnología nueva que se llama Skype. En aquel tiempo se llamaba de otra manera, y quería hacer una llamada barata en mi computadora, así que le llamé. Hablamos un poquito como padre e hijo, ¿y qué haces? Ojalá estuvieras aquí, y platicamos un poco. Y justo antes de colgar pensé decirle, te amo, hijo. Pero ya sabes, es un chico rudo, y si te acercas a abrazarlo, él dice, espérate, te estás poniendo sentimentaloide. Bueno, te voy a ver cuando regreses. Al día siguiente me llamaron por teléfono. Él era contratista de 23 años. Tuvo un accidente de construcción fatal. Y cuando te avisan como padre que has perdido a tu hijo, harías cualquier cosa para hacerlo recobrar la vida. La muerte es una situación tan terrible y permanente. Y nunca más he podido leer el versículo donde dice, porque de tal manera Dios amó al mundo, que dio a su Hijo de la misma manera, porque sé cuánto me quebró el corazón y el de mi familia al saber acerca de Micah, y me anticipo ese día de la resurrección, y quiero que los demás se preparen también, y es el propósito de mi vida. Él quiere que tú estés listo, pero no te va a obligar. Tú tienes que decidirlo. Padre Celestial, solo oramos que las decisiones que se tomen esta noche hagan una diferencia en la eternidad. Bendice a las personas con tu espíritu y poder. Reúnenos otra vez para seguir estudiando tu palabra. Gracias en Cristo Jesús. Amén. Que Dios los bendiga, mis amigos. Mañana por la noche hablaremos del calabozo del diablo. Espero verlos aquí. Que Dios los bendiga.